Hola mi amigo, mi amiga, bienvenido a este espacio de Escudriñando su Palabra. Te quiero felicitar porque has llegado hasta la lección 19 de esta serie, La Fe de Jesús. Hoy es un tema sumamente importante, no te lo puedes perder. Tiene como título El bautismo. ¿Quieres saber lo que la Biblia nos enseña acerca de este importante paso? Quédate con nosotros para estudiar esta lección. Y justamente para empezar, quiero contestar una pregunta. ¿Quién mandó a bautizar? ¿Quién dio la orden de que fuéramos bautizados, sumergidos en el agua? Para eso vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y leeremos el versículo 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. ¿Quién fue el que dio la orden de bautizar? Fue nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a los discípulos que fueran por todas las naciones, que hicieran discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? A través del bautismo. Pero ¿por qué es importante el bautismo? Vamos a ir entonces también al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Y vamos a responder por qué es tan importante el bautismo. Jesús en cierta noche se encontró con Nicodemo, que era un líder del pueblo de Israel, y le dice estas palabras. Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres ser parte de los redimidos? Jesús está diciendo que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Mira cómo lo dice también el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 15 y 16. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Según este texto, ¿por qué es tan importante el bautismo? Porque es un asunto de salvación. Y para poder entrar en el reino de Dios, le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿Por qué fue necesario este paso? Queremos mirar un poco más atrás en la historia y entender lo que significa el bautismo para el cristiano hoy en día. Para eso miremos un momento Génesis 1:26 y veamos cómo fue que Dios creó al ser humano. Recordemos lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo Dios creó al hombre? Dice la Biblia que lo hizo a su imagen y semejanza y le dio dominio sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, sin malicia, sin resentimientos, porque fue hecho a la imagen de Dios. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió justamente con el pecado? Miremos un poco más adelante, allí el capítulo 3, el verso 15. Ustedes y yo sabemos la historia, que cuando el hombre desobedece, Dios le da la orden de que no coman del árbol, ya lo habíamos visto en una lección anterior. El hombre entonces se somete al pecado por causa de esa decisión. Y entonces Jesús, allí cuando confronta a Adán y Eva en el Edén, dice las siguientes palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus descendientes y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Noten, este texto nos habla que después del pecado se establecieron dos familias sobre la tierra: los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Y el texto claramente dice que habría una enemistad, una guerra. Dos familias se levantaron sobre la tierra: los hijos de la mujer, los hijos de la serpiente. ¿Y tú y yo, de qué parte estamos? Nota lo que nos dice Génesis capítulo 5, versos 1 al 3.
Cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen, pero después de que el hombre pecó, ¿qué ocurrió? Ese es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a su semejanza lo hizo Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán. Esa palabra Adán significa humanidad. El día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Nota lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen, pero después de que el hombre pecó, los hijos que tuvo ya no fueron a imagen de Dios, ahora fueron a imagen de Adán, ya acumulando la culpa, el pecado, el resentimiento. Ya Caín había matado a su hermano Abel, toda esa maldad que había entrado ahora se estaba heredando a los hijos que ahora nacían. ¿Cuál es nuestra naturaleza entonces después de que el pecado entró? Vamos a mirar allí el libro de Efesios, capítulo 2, verso 3. Entre ellos vivimos también todos nosotros, en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y noten lo que sigue diciendo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Venimos arrastrando en nuestra vida la naturaleza del pecado, la que heredamos de nuestros primeros padres, como lo leímos en Génesis 5, porque ya no nacimos a imagen de Dios, sino a imagen de nuestro Padre, heredando la culpa, el resentimiento, la envidia, el egoísmo. Todo eso se arraigó en nuestra naturaleza. Es lo mismo que justamente nos dice allí el salmista. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y el Salmo 58 dice que los impíos desde la matriz se descarrían. Esa es nuestra condición, es nuestra naturaleza. ¿A qué familia entonces nosotros pertenecemos? Miremos lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 15, verso 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán, ¿qué pasó con nosotros? Después del pecado heredamos el egoísmo, heredamos la muerte. Entonces, de esas dos familias que leímos en el Génesis, tú y yo, ¿a cuál familia pertenecemos? ¿En cuál familia nacimos? Mira lo que dice este texto, que es un tanto triste, y son palabras del Señor Jesucristo. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y ahora aquí Jesús dirá unas palabras llamando la atención al corazón de los que le estaban escuchando. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué nosotros somos egoístas? Porque decimos mentiras, porque tenemos resentimientos, porque tenemos enemistades, culpa, porque hay maldad. Jesús lo está explicando. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Tú y yo, los que hemos nacido en este mundo, ya lo vimos, somos hijos de ira como todos los demás. Es decir, hemos nacido en la familia equivocada. Hemos nacido en la familia de la serpiente. Jesús lo dice. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Tú eres hijo de vuestro padre el diablo y los deseos de tu padre quieres cumplir. Por eso fue que le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Por eso es que tú y yo necesitamos un nuevo nacimiento, un nacimiento en el agua y en el espíritu. ¿Y cómo se nace de nuevo? ¿Cómo es ese nacimiento del agua? Vamos a ir a mirar allí la carta a los Romanos, capítulo 6, versos 3 y 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Cómo es que la persona que nace en este mundo, hijo de ira, egoísta, hijo de la serpiente, ahora nace de nuevo? A través del bautismo. Y notemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque no es el bautismo que tal vez recibimos cuando pequeños, que nos aplicaron agua en la cabeza. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, lo leímos allí en Marcos 16, 15 y 16. Es decir, es necesario creer, y una persona adulta es la que puede creer y tomar una decisión. No es un bautismo de un bebé. El bebé no toma una decisión, no cree, no confías a Jesucristo. Y aquí nos dice que es sepultado, porque el bautismo, según la Biblia, es sumergido completamente en el agua. Tú lo puedes leer en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, entró al Jordán y fue sumergido por Juan el Bautista y después salió del agua, porque completamente entró al agua. Aquí nos dice que el bautismo es una sepultura y es un símbolo, porque cuando tú entras al agua completamente, por unos instantes, unos segundos, dejas de respirar. Y es un símbolo, de aquí lo dice, de una muerte al pecado, y sales del agua, así como Cristo resucitó, a una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento. Así es que tú y yo nacemos a la nueva familia, a la familia de los hijos de Dios. ¿Qué ocurre con el bautismo? ¿O qué ocurre con la persona cuando es bautizada? Notemos lo que nos dice allí el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, el capítulo 3, verso 26. Dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que ocurre con el bautismo? Aquí está diciendo que a través del bautismo somos revestidos de Cristo Jesús y ahora le pertenecemos a Cristo. Aquí dice ahora somos de Cristo, y ahora la herencia que Satanás nos quitó cuando nos hizo esclavos del pecado, dice que la recuperamos porque ahora somos herederos de Dios según la promesa. Y nota cómo lo dice más abajo, Gálatas 4, 4 en adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esa expresión Abba es una expresión hebrea que traduce papito. No todos son hijos de Dios en esta tierra, aunque la gente diga: yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. Ya lo vimos, Jesús les dijo: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque de lo contrario eres hijo de vuestro padre el diablo. ¿Y cuándo es que nacemos a la familia de los redimidos? Aquí lo dice: habíamos sido esclavizados por el pecado, pero a través del bautismo, dice, recibimos la adopción de hijos. A pesar de que Dios nos creó, Satanás nos esclavizó en el pecado, nos arrebató de su mano por causa del pecado, pero Cristo viene a morir por nosotros en la cruz y nos dice: si tú quieres ser parte de mi familia, tienes que creer y dar un paso. ¿Cuál es? Debes ser bautizado para que a través del bautismo tú puedas testificar no solo a la tierra, sino al universo entero de que tú crees en Dios y que quieres ser parte de la familia de los hijos de Dios. Y ocurre un milagro, porque después de que somos bautizados, recibimos una doble bendición. Mira cómo lo menciona allí el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. ¿Cuál es la doble bendición que recibimos con el bautismo? Esto ocurrió cuando Pedro predicó un sermón después de que Cristo ya había resucitado,
Y dice allí que al oír el mensaje que él compartió, toda la gente que estaba allí reunida se compungió. Es decir, su corazón se puso sensible. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y aquí vienen las dos bendiciones. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la doble bendición que recibimos con el bautismo? No importa tu vida, no importa tu pasado, no importa si te equivocaste y tocaste fondo. Si tú te arrepientes y buscas a Dios y le entregas tu vida a través del bautismo, Él, primero, te perdona. Y segundo, te da un nuevo poder, el Espíritu Santo, que entra en tu vida para ayudarte a vencer y para que no sigas en el pecado. Qué linda bendición que nos da Dios a través del bautismo. Y además nos hace una linda promesa. Vamos a mirar esa promesa allí en Romanos, capítulo 8, versos 14 y 15. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿En qué momento recibimos el Espíritu Santo? En el momento del bautismo. Y aquí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no seguirás siendo esclavo del pecado. Ya no seguiremos siendo hijos de la serpiente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora eres parte de la familia de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre, papito. Ahora sí le puedes decir a Dios: tú eres mi papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice aquí: si es que también padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él ser glorificados. Qué linda promesa nos hace Dios. Después de que somos bautizados, que Él perdona nuestros pecados, borra nuestro pasado, nos da una hoja limpia en blanco para poder escribirla caminando de su mano. También nos promete el Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer y que testifica en nuestro corazón y nos recuerda que somos hijos de Dios. Teniendo esto en mente, lo que hemos estudiado en esta lección, como cada lección, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a mirar lo que nos dice allí Hechos 8, 35 al 38. Esta es una historia donde un hombre, leyendo la palabra de Dios, encontró el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y entonces Dios le dijo por medio del Espíritu Santo a Felipe: ve y alcanza a este hombre. Y entonces Felipe, dice el versículo 35, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y le dijo el hombre, le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Qué deberíamos hacer siguiendo el ejemplo de este hombre que escuchó el Evangelio y creyó en Jesucristo? Deberíamos, como él, pedir ser bautizados. Si tú aún no lo has hecho, yo te invito. Puedes también dejarlo en los comentarios de este video. Estoy interesado, quiero entregar mi vida a Jesucristo, quiero ser bautizado. Nosotros nos pondremos en contacto contigo para que puedas acercarte a una iglesia y puedas ser bautizado. ¿Y qué más debería hacer? Nota lo que nos dice Hebreos 4:7. Porque de pronto hay alguien aún allí que está en la indecisión. Mira lo que dice este texto. Otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué está diciendo este mensaje? Si tú estás escuchando la voz de Dios hoy a través de este estudio y te está llamando para entregarle tu vida a Cristo Jesús a través del bautismo, no endurezcas el corazón. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y como te lo acabo de decir, si tú quieres dar este paso de fe,
reconociendo que ya no quiere ser más parte de la familia de la serpiente, que quiere ser reconocido como hijo de Dios, yo te invito a que ores conmigo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que puedas dar ese paso y muy pronto puedas sumergirte en las aguas de salvación. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, te damos gracias porque en esta hora nos has hablado una vez más a través de tu palabra y nos haces entender lo importante que es ser bautizado. Jesús nos dijo que era necesario nacer de nuevo. Y es tan necesario porque nuestro primer nacimiento tiene un problema. Nacimos en la familia equivocada, pero hoy nos muestras que simplemente debemos por la fe tomar una decisión. Aquí hay personas que están escuchando este mensaje, que reconocen que no han dado ese paso de fe, pero saben que lo necesitan hacer. Ayúdales, afírmales, que puedan buscarte y como lo hizo este hombre allí con Felipe, sin haber ningún impedimento, puedan dar ese paso de fe, ser tus hijos y prepararse para el reino de los cielos. Gracias te damos y pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi apreciado, Dios te bendiga. Nos alegra haber compartido contigo este espacio y quédate que aún nos queda una lección que retroalimentará todo lo que ha sido esta serie, La Fe de Jesús. Bendiciones.